Antes de empezar, debo avisarte que este video no forma parte de mi serie de El Gran Cuento Secreto de Shrek, sino que la teoría que verás en este video es totalmente independiente de todas las anteriores que alguna vez se hayan visto en mi canal. Por favor, ten esto muy presente para evitar confusiones, pues posiblemente veas uno que otro dato que no concuerde con la historia oculta que se creó en las anteriores teorías. Una vez explicado esto, comenzamos. El mayor atractivo de Shrek, el que lo hizo brillar entre todas las películas del momento, fue la reinvención de cuentos clásicos y la evidente sátira que presentaba a las obras de Disney. Pero ahora debemos hacernos una pregunta. ¿Hasta dónde está reinventado y qué realmente nos están contando con esa recreación? Es una pregunta a la que estuve dándole 1000 vueltas y cuando llegué a la respuesta sentí que habíamos sido ciegos durante todo este tiempo. Así que presta mucha atención y recuerda todos los datos que estoy por contarte, pues solo de esta forma podrás deducir por dónde va este asunto. Te daré ciertos datos sobre determinados personajes, así que empezaremos con Pinocho. Siendo este una reinvención del personaje, DreamWorks no habría usado la versión que creó Disney, algo que podría explicar por qué sigue siendo de madera, pues en la versión original del cuento el hada no lo transforma en niño, sino que lo resucita después de haber sido colgado de un árbol. Pero si analizamos esta historia, el mismo autor lo describía como una aberración, pues era en realidad un niño bastante malcriado que no se dedicó más que a hacerle la vida imposible a Gepetto, como causando que éste fuera encarcelado o incluso engañándolo con que va a estudiar y dejar que éste le comprara un libro para luego Pinocho venderlo y quedarse con el dinero. Es decir, es un personaje que más bien era un villano dentro de su historia, por lo que ahora podríamos entender por qué Gepetto lo estaba vendiendo a Farquaad. Vamos ahora con otro personaje que será el gato con botas. El cuento de este tiene varias versiones, pero tienen muchas similitudes entre ellas, por lo que en los aspectos generales todas concuerdan. El gato con botas es un personaje astuto y mentiroso, pues engaña a un rey para recibir riquezas e incluso mata a un ogro para quedarse con un castillo, por lo que el hecho de que en la segunda película sea presentado como un asesino a sueldo no es ninguna sorpresa. Ahora bien, el tercer personaje son en realidad varios, teniendo al lobo feroz y a los 3 cerditos. El lobo feroz claramente sí asesinó a la abuela de Caperucita, razón por la que tiene puesta la pijama, pero ¿por qué nunca se comió a los 3 cerditos? La razón es bastante enfermiza y la encontramos en la segunda película. Vemos al lobo comiendo una botana de tocino y viendo una revista para adultos pero con imágenes de cerdos. Es decir, el lobo feroz tiene un fetiche sexual con los cerdos, razón por la que no se comió a ninguno de los 3, lo que podría llevarnos a pensar que realmente no tienen una relación precisamente de amistad. Pasando a otro personaje, ahora en uno de los principales tenemos a Burro, que si sigues pensando que viene del cuento de Pinocho, déjame decirte que estás en un error, pues incluso en la cuarta película se nos muestra el libro del cual viene, llamado El Burro de Sevilla, siendo este uno de los que Shrek tiene en su repisa. En ese cuento, el burro consigue engañar a un rey para casarse con su hija, haciéndole pensar que es un burro que toca el laúd, pero fue hasta que estuvo con la princesa que pudo obtener su forma humana. Es decir, un héroe no es, precisamente. Llegamos ahora con el rey Harold. Si bien en mi serie de teorías abordamos cómo es el peor villano de toda la saga, vamos a centrarnos con lo único que la película deja como obvio. Harold es un hombre capaz de dejar encerrada a su hija en una torre con tal de ceder el trono a alguien en especial solo para pagar su capricho de ser humano para obtener un reino, dejando que sea su hija la que pagara el castigo. No es ni de lejos alguien a quien podríamos considerar bueno. Ahora bien, es turno de Shrek, pues como vimos en mi video de la mente del villano sobre Farquaad, el cual no es ninguna teoría sino una recopilación de datos que la misma película da, Shrek en realidad es alguien que traicionó el trato que tenía con un hombre que le ofreció una parte de sus tierras a cambio de un trabajo. Shrek cumple su trabajo yendo por la princesa, pero luego lleva a un dragón a la boda de ese hombre que ya le había entregado las tierras, lo mata y se queda con su futura esposa. Shrek jamás ha sido un héroe, y es entonces que podemos preguntarnos,
¿qué pasa con los otros personajes? Ya vimos por qué Geppetto vendió a Pinocho, pero en esa misma escena podemos ver a otro supuesto héroe según Disney, Peter Pan, vendiendo a su amiga Campanita. Y al mismo tiempo, en la tercera película nos es revelado el verdadero interés de Garfio, que además de su gusto por tocar el piano, simplemente quería tejer. De igual manera, es en la tercera película que conocemos dos cosas. Hubo un concurso para ser la más bella de todo el reino, el cual ganó Blancanieves, y entonces otra de las princesas dice que ese concurso fue arreglado por el espejo. Asimismo, cuando Encantador habla con la bruja malvada, aunque en español le dice que le dejaron la parte que no es bella, en inglés se entiende más, pues le dice que le dieron el final más injusto. Con estos dos datos podemos corroborar que ese concurso de belleza realmente estuvo arreglado para Blancanieves, mientras que el único sueño de la bruja malvada era poner una estética en París. Después, con Rumpelstiltskin, el verdadero, no el impostor de la cuarta película, Encantador le recuerda que a él lo engañaron y no le dieron al primogénito que le prometieron. Y es que en su cuento original pasa eso. Él cumple los deseos de una chica y ella le promete que le dará a su primer hijo cuando nazca, pero nunca le cumplieron. Y por último y más importante, Encantador y el Hada Madrina. Encantador no viene de algún cuento en específico, es más bien la representación de varios príncipes que llegaron a aparecer en los cuentos, pero si algo es seguro es que no hay ningún príncipe en los cuentos clásicos que sea malvado. Es más, incluso quedándonos únicamente con lo contado en la película de Shrek, Encantador solo estaba cumpliendo con el trato que su madre tenía con Harold. Asimismo, ¿no te has preguntado por qué el Hada Madrina es tan querida por absolutamente todo el reino y solo es una villana para Harold? Es decir, cuando llega a la boda de Fiona, todos la ovacionan y la aplauden, siendo ella un personaje bastante querido, así como también podemos ver que sí ayudó a Cenicienta a ser una princesa y al juzgar por los cuadros que tiene en la recepción de su fábrica, realmente cumple los deseos de las personas y no parece que alguien le tenga resentimiento. No hay nadie en el reino que la odie, más que un hombre que encerró a su hija por años en una torre. Y con todo esto dicho, creo que a este punto puedes ir deduciendo por dónde va este asunto. La saga de Shrek nunca nos contó la historia de los buenos. Es la única saga de películas animadas en la que todo se nos cuenta desde la perspectiva de los villanos y al final, ellos ganan. ¿No consideras que es demasiada coincidencia que, tal como te he explicado, todos los aliados de Shrek son prácticamente villanos, incluyéndolo a él? Así como también es muy extraño que el Hada Madrina y Encantador, quienes siempre han sido héroes, sean sus enemigos. No, esto no es ninguna coincidencia. Por más triste y decepcionante que suene, las películas de Shrek toman lugar en un universo donde los villanos siempre tuvieron un final feliz, mientras que los verdaderos héroes quedaron marginados de lo que debía ser su historia. Podríamos incluso considerar que la tercera película muestra el último intento del verdadero héroe de la saga, Encantador, por retomar su oportunidad de tener un final feliz y darle a quienes lo merecen el puesto que deberían tener, quitando el reino de las manos del rey que vendió a su hija y del ogro que asesinó a un hombre para robarle a su esposa, y hacer cumplir el último deseo de su madre, una mujer que jamás hizo daño a nadie y que era amada por todo el reino. Pero no fue así. El villano de la película, Shrek, hizo cumplir la última voluntad del rey de no entregar el trono a los héroes, pues aún muerto se negó a cumplir el trato que pactó con el Hada Madrina. La saga de Shrek es en realidad una historia bastante cruda y triste si notas estos detalles en los personajes, pues todo este tiempo vimos a los villanos proclamarse como victoriosos. ¿Tú qué piensas? ¿Crees poder volver a ver Shrek de nuevo de la misma forma en la que alguna vez viste las películas? Yo quiero tu opinión en la caja de comentarios. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, duerme tranquilo.